El peor error con el embrague que el 99% de motociclistas novatos cometen. Te subes a la moto, giras la llave y el motor late bajo ti. Todo vibra con esa promesa de libertad, hasta que el embrague te da un tirón, te apaga la moto en el peor momento o te roba la confianza. Tranquilo, no es tu moto, no eres tú, es una técnica mal entendida que casi todos arrastran al principio. Hoy vas a corregirlo. En este video vas a dominar el embrague con ejercicios simples, ejemplos cotidianos y trucos que usan los que manejan fino. Nada de magia, sensibilidad, control y método. Si alguna vez sentiste que la moto pega, patina o se te va a baja velocidad, este es tu punto de inflexión. Antes de arrancar, dale like y suscríbete. Así te llegan los próximos capítulos y me ayudas a seguir trayendo contenido que te ahorra sustos, dinero y embragues quemados. Colócate el equipo, respira hondo y pon atención a tu mano izquierda. Hoy la conviertes en tu herramienta más precisa. 1. Usar el embrague sin freno trasero en maniobras lentas. Aquí empieza la mayoría de los problemas de un novato. Imagina que entras a un estacionamiento estrecho, que das un giro en U en la calle o que estás atascado en el tráfico a paso de tortuga. ¿Qué haces? Aprietas un poco el embrague, sueltas apenas, y dejas que la moto se mueva sola. Sin freno trasero. ¿El resultado? La moto se siente nerviosa, como un perro que quiere salir corriendo de la correa. Cualquier mínimo movimiento del manillar o un desequilibrio en tu cuerpo, y ¡pum!, te tambaleas o pones el pie en el suelo a lo loco. Este es el error típico. Confiar únicamente en el embrague para controlar la moto en bajas velocidades. El freno trasero es tu secreto. Es como la cuerda floja de un equilibrista. El embrague da el movimiento, pero el freno trasero da la estabilidad. Con solo un toque ligero, bajas el centro de gravedad y haces que la moto deje de sentirse nerviosa. Ejemplo práctico. Haz la prueba en un espacio abierto. Pon primera, suelta el embrague hasta el punto de fricción y aplica un toque de freno trasero. Vas a notar que la moto ya no se cae hacia un lado ni se acelera sin control. De repente, se convierte en una bicicleta pesada, dócil, casi obediente. Advertencia. Si solo dependes del embrague en maniobras lentas, lo que pasa es que vives en un equilibrio falso. El día que tengas que girar en pendiente, o que un coche se cruce, tu reflejo no te va a salvar. Y ahí es donde llegan las caídas tontas, esas que duelen más en el ego que en la piel, aunque a veces también en el bolsillo. Consejo de experto. Piensa el embrague como el pincel y el freno trasero como el lienzo. El pincel da la forma, pero sin lienzo no pintas nada. La combinación de ambos es lo que crea la obra de arte, un control suave y seguro en baja velocidad. Así que la próxima vez que maniobres despacio, recuerda, embrague más freno trasero igual a estabilidad total. 2. No conocer el punto de fricción. Este es, sin duda, el error que separa a los principiantes de los motociclistas con clase. El punto de fricción es ese instante mágico en el que el embrague empieza a transmitir la fuerza del motor a la rueda trasera. Es el momento exacto en que la moto deja de estar dormida y comienza a despertar. Muchos novatos nunca lo buscan, nunca lo sienten. Y entonces ocurre lo inevitable, o aceleran de más y sueltan el embrague de golpe, la moto pega un salto como si se soltara un toro en un rodeo, o lo sueltan sin acompañarlo con gas y el motor se apaga, dejándolos en ridículo en medio del tráfico. Dominar este punto es como aprender a bailar. Si no escuchas el ritmo, pisas a tu pareja. Si no sientes el embrague, maltratas la moto. Ejemplo cotidiano. Imagina que estás apretando una esponja empapada de agua. Llega un momento en que, con la presión justa, empieza a gotear. Ese momento no es ni antes ni después, es el punto exacto. Así funciona el embrague. Ese goteo es la potencia que empieza a transmitirse hacia la rueda. Advertencia. Si no reconoces el punto de fricción, cada arranque será un drama. Tirones, apagones y una sensación de que la moto nunca está bajo tu control. A la larga, esto genera inseguridad y desgaste innecesario en los discos del embrague. Consejo de experto. Busca un lugar seguro, pon primera y suelta el embrague muy lentamente sin tocar el acelerador. Cuando notes que la moto intenta avanzar sola, ahí está tu punto de fricción. Grábalo en tu memoria. Una vez lo domines, arrancarás siempre con suavidad y confianza, incluso en pendientes o con pasajero. Recuerda, sentir el embrague es como afinar un instrumento. Una vez encuentres la nota justa, todo fluye en armonía. 3. Mantener el embrague apretado en los semáforos. Seguro lo has hecho. Llegas al semáforo en rojo, dejas la moto en primera y mantienes el embrague apretado todo el tiempo, como si tu mano izquierda fuera un gancho colgado de la maneta. A primera vista parece práctico. Así arranco más rápido cuando cambie la luz, piensas. Pero en realidad estás castigando a tu moto y a tu mano. Primer problema,
desgastas innecesariamente el sistema del embrague. Mantenerlo apretado durante todo el semáforo es como dejar un resorte comprimido de forma constante. Tarde o temprano pierde su fuerza. Segundo problema, seguridad. Si un coche te golpea por detrás o alguien te distrae, el reflejo natural es soltar la mano. ¿El resultado? La moto puede saltar hacia adelante de forma brusca. Ejemplo cotidiano. ¿Dejarías una puerta entreabierta, con el pestillo sufriendo la presión, en lugar de cerrarla por completo? No. Pues lo mismo pasa con el embrague. Mantenerlo apretado en un semáforo es dejar esa puerta forzada todo el tiempo. Advertencia. En trayectos urbanos, este mal hábito significa que tu embrague está en tensión constante durante minutos y minutos todos los días. Es un desgaste silencioso, pero costoso. El día que empiece a patinar, te acordarás de cada luz roja. Consejo de experto. La técnica correcta es simple. Pon la moto en neutro. Suelta la mano izquierda. Mantén el pie en el freno trasero para estar listo. De esa manera descansas la mano, proteges el embrague y mantienes el control si alguien te golpea o la moto se mueve inesperadamente. Y cuando la luz cambia a verde, engranas primera con calma y arranca seguro, no con la mano acalambrada. 4. Soltar el embrague de golpe en los arranques. El clásico de clásicos. La luz cambia a verde, tú quieres salir rápido, y ¡zas! Sueltas el embrague como si fuera una cuerda que te quema en la mano. La moto da un tirón brutal, pega un salto hacia adelante o incluso se apaga de golpe. Este error es tan común que casi todos los que empiezan lo han cometido alguna vez. Y el problema no es solo la vergüenza en el semáforo. Es que un arranque brusco puede hacer que pierdas el equilibrio, golpees al coche de adelante o termines en el suelo si estás girando. Ejemplo cotidiano. Piensa en un vaso lleno de agua. Si lo vuelcas de golpe, el agua se derrama por todas partes. Pero si lo inclinas poco a poco, controlas el flujo y no se pierde nada. El embrague funciona igual. Si lo sueltas de golpe, toda la potencia se libera sin control. Si lo sueltas gradualmente, la moto avanza suave y firme. Advertencia. Este mal hábito castiga doble. A tu moto, porque la transmisión recibe golpes secos que desgastan prematuramente la cadena, los engranajes y hasta los soportes del motor. A ti mismo, porque cada arranque se vuelve impredecible y peligroso. Consejo de experto. En los arranques, libera primero el embrague hasta el punto de fricción, ese que ya vimos en la sección anterior. Luego acompáñalo con un poco de gas, y finalmente termina de soltarlo con suavidad. La clave está en la coordinación, ni mucha gasolina con embrague apretado, ni embrague suelto sin gas. Es como un baile a dos tiempos. Practica este gesto hasta que se vuelva automático. Cuando lo domines, cada arranque será como un despegue controlado, sin tirones, sin apagones y con la moto totalmente bajo tu mando. 5. Bajar pendientes con el embrague a medio recorrido. Aquí es donde muchos novatos se meten en problemas serios sin darse cuenta. Vas bajando una cuesta y piensas, si aprieto un poco el embrague, la moto baja más suave. Y sí, baja suave, hasta que pierdes todo el control. Lo que pasa realmente es que estás anulando el freno motor. El motor deja de retener la moto y todo el peso recae en los frenos. En cuestión de segundos, los discos empiezan a calentarse, las pastillas pierden eficacia y el riesgo de quedarte sin frenos aumenta. Es como lanzarte por un tobogán de agua intentando frenar con las manos. Al principio parece divertido, pero tarde o temprano vas a acabar quemándote. Ejemplo cotidiano. Mira a los camioneros bajando por carreteras de montaña, jamás lo hacen en punto muerto ni con el embrague apretado. Siempre van con una marcha engranada. ¿Por qué? Porque saben que el motor es su mejor aliado para controlar la velocidad. Advertencia. Bajar pendientes con el embrague a medio recorrido puede parecer inofensivo en una colina corta de tu barrio, pero en una bajada larga se convierte en un suicidio mecánico. Los frenos se recalientan, pierden mordida y, cuando quieras reaccionar, la moto ya habrá ganado demasiada velocidad. Consejo de experto. Siempre baja una pendiente con la marcha puesta y el embrague totalmente suelto. Deja que el freno motor haga su trabajo. No solo te da control, también prolonga la vida de tus frenos. Y si la pendiente es muy fuerte, combina el freno motor con pequeñas pulsaciones de freno trasero, no con presión constante. Así tendrás un descenso estable, seguro y sin ese olor a pastillas quemadas que delata a quienes lo hacen mal. 6. Llevar siempre los dedos apoyados en la maneta. Muchos novatos creen que es buena idea llevar siempre dos dedos descansando sobre la maneta del embrague, por si acaso. Piensan que así reaccionarán más rápido, pero en realidad es un hábito engañoso y dañino. Primer problema. Aunque no lo notes, esos dedos ejercen una presión mínima constante sobre la maneta.
Y esa presión, por ligera que sea, mantiene al embrague parcialmente activado. Resultado: discos que se desgastan antes de tiempo y una moto que no responde con toda su fuerza. Segundo problema: pierdes un agarre firme del manillar. En una emergencia, lo que necesitas es sujetar con solidez y reaccionar con precisión. Con los dedos siempre en la maneta, tu control sobre el puño del acelerador se reduce. Ejemplo cotidiano. Imagina que caminas todo el día con un paraguas abierto, aunque no esté lloviendo. Te cansas, ocupas espacio y no sirve de nada. Eso mismo ocurre con tus dedos. Mantenerlos en la maneta sin necesidad es cargar con un paraguas abierto en plena carretera. Advertencia: en una situación de pánico, esos dedos en la maneta pueden jugarte en contra. Es fácil que, en lugar de acelerar o frenar correctamente, termines apretando el embrague de golpe y quedándote sin tracción justo cuando más la necesitas. Consejo de experto: la posición natural de tus manos debe ser rodeando el manillar y controlando el puño, no la maneta. Cuando vayas a cambiar, sí, coloca los dedos, aprieta y suelta. Cuando no, mantén las manos firmes en el puño. El embrague no necesita estar bajo vigilancia constante. Confía en tu memoria muscular. Cuando llegue el momento, tus dedos estarán ahí en una fracción de segundo. 7. Apretar el embrague hasta el fondo en todos los cambios. Este es un vicio muy común. Cada vez que cambias de marcha, aprietas la maneta del embrague hasta el tope, como si estuvieras exprimiendo una naranja. Y aunque suene lógico, si lo aprieto más, funciona mejor, la realidad es que no hace falta, y hasta puede jugar en tu contra. El embrague no necesita ir siempre al fondo para cumplir su función. Con apretarlo lo justo para separar el motor de la transmisión, ya basta. Ir más allá no mejora nada, solo alarga el recorrido, te quita rapidez y puede provocar un desgaste innecesario en el sistema. Ejemplo cotidiano. Imagina que abres una puerta. ¿Hace falta empujarla hasta reventar la bisagra para entrar? No. Con empujarlo justo, la puerta se abre y puedes pasar. Con el embrague ocurre lo mismo, basta con un recorrido medido, no con un apretón exagerado. Advertencia: si aprietas hasta el fondo en cada cambio, corres dos riesgos. Pierdes tiempo en el cambio. La moto responde con un ligero retraso, y esa sensación de lentitud puede volverse peligrosa si necesitas agilidad en carretera. Creas un hábito rígido. En lugar de desarrollar sensibilidad, te acostumbras a la fuerza bruta. Y un buen motociclista se distingue por la fineza, no por apretar todo al máximo. Consejo de experto: practica cambios de marcha usando solo lo necesario. Aprieta hasta que sientas que la transmisión queda libre y haz el cambio. Nada más. Vas a notar que los cambios se vuelven más rápidos, fluidos y naturales. Aquí es donde empiezas a sentirte uno con la moto. Ya no se trata de mover palancas a lo bruto, sino de usar la cantidad justa de energía. Esa precisión marca la diferencia entre un conductor promedio y un piloto que domina de verdad. 8. Abusar del embrague en tráfico pesado. El tráfico urbano es un campo de batalla. Arranques, frenadas, coches que se cruzan, peatones que aparecen de la nada. Y aquí es donde muchos novatos cometen un error fatal. Mantienen el embrague medio apretado durante minutos enteros, como si fuera un regulador de velocidad. ¿Qué pasa con eso? El embrague se sobrecalienta. Los discos se desgastan a un ritmo acelerado. Llega un momento en que empieza a patinar, y ahí sí que la reparación te vacía el bolsillo. Es como correr una maratón de puntillas. Puede que aguantes unos metros, pero tus músculos no están diseñados para eso. El embrague tampoco está diseñado para usarse como un acelerador alternativo. Ejemplo cotidiano. Piensa en alguien que camina apretando los dientes todo el tiempo, incluso cuando no hace falta. Al final acaba con dolor de mandíbula. Con el embrague ocurre lo mismo, lo estás forzando en situaciones donde debería descansar. Advertencia: el abuso del embrague en tráfico pesado no solo acorta su vida útil, también afecta tu seguridad. Si necesitas reaccionar de repente, una moto con el embrague a medio recorrido no responde con firmeza, y ese retraso puede marcar la diferencia entre esquivar un coche o golpearlo. Consejo de experto: en ciudad, la clave está en la coordinación inteligente. Usa el punto de fricción para moverte en distancias cortas. Combínalo con marchas bajas y el freno trasero para mantener estabilidad. Suelta el embrague por completo en cuanto puedas, para que trabaje como debe. Así evitas sobrecalentarlo, reduces el desgaste y te aseguras de que, cuando llegue un imprevisto, la moto responda al instante. 9. Usar el embrague como apoyo en lugar de la técnica correcta. Este error nace del miedo y de la inseguridad. Cuando todavía no confías en tu equilibrio o en la respuesta de la moto, usas el embrague como si fuera una muleta.
Lo mantienes medio apretado constantemente, porque sientes que así tienes más control. Pero en realidad no estás controlando nada, estás escondiendo tus carencias técnicas. El embrague no está para salvarte cada vez que sientes que la moto se tambalea. Está para conectar y desconectar la potencia del motor, no para ser un apoyo permanente. Ejemplo cotidiano. Es como aprender a nadar con flotadores. Claro, te mantienen a flote, pero si nunca te los quitas, jamás aprenderás a nadar de verdad. Y el día que alguien te empuje al agua sin flotador, te hundes. Con la moto es igual. Si siempre dependes del embrague como muleta, el día que necesites reaccionar sin tenerlo a medio recorrido, te quedarás vendido. Advertencia. Usar el embrague como apoyo constante no solo te frena en tu aprendizaje, también daña la moto. El calor excesivo en los discos, el desgaste de la maneta y la fatiga en tu propia mano izquierda se acumulan hasta que un día digas, ¿por qué me va tan mal el embrague? Consejo de experto. En lugar de usar el embrague como muleta, trabaja en las técnicas de control real. Equilibrio a baja velocidad, con embrague completamente suelto. Uso del freno trasero para estabilizar. Mirada lejana y no al suelo, porque donde miras es donde la moto tiende a ir. El embrague es una herramienta, no una prótesis. Cuanto antes aprendas a dominar la moto sin depender de él en exceso, más seguro, fluido y natural te sentirás en cualquier situación. 10. No ajustar el embrague según el desgaste o la moto. Este es uno de esos errores silenciosos que muchos ignoran, hasta que ya es demasiado tarde. El embrague no es eterno. Con el uso, los discos se desgastan, el cable cede y la maneta deja de tener el mismo recorrido. Pero muchos motociclistas novatos nunca lo revisan ni lo ajustan. ¿Qué pasa si no lo haces? El embrague puede empezar a patinar, y sentirás que la moto pierde fuerza aunque aceleres. Las marchas se vuelven duras de meter, o incluso rascan. En casos extremos, puedes quedarte tirado porque el cable se rompe de golpe. Ejemplo cotidiano. Imagina una guitarra. Con el tiempo, las cuerdas se aflojan y, aunque intentes tocar, la música suena mal. Solo cuando la afinas vuelve la armonía. Con el embrague ocurre exactamente lo mismo. Necesita pequeños ajustes para seguir funcionando de manera precisa. Advertencia. Un embrague mal regulado no solo afecta el rendimiento, también compromete tu seguridad. Si el juego libre es demasiado corto, corres el riesgo de que quede medio apretado todo el tiempo. Si es demasiado largo, puede que no desacople bien y la moto te dé tirones en cada cambio. Consejo de experto. Revisa periódicamente el juego libre del embrague, ese pequeño recorrido que la maneta tiene antes de empezar a ofrecer resistencia. Consulta siempre el manual de tu moto, ahí encontrarás la medida exacta recomendada. Ajusta el tornillo del cable o el tensor de la maneta para dejarlo en su punto correcto. Este ajuste toma menos de 5 minutos y puede ahorrarte cientos de euros en reparaciones, además de darte una conducción mucho más suave. Ahora ya lo sabes, el embrague no es solo una palanca que aprietas y sueltas. Es la llave que conecta tu cuerpo con el corazón de la moto. Si lo usas mal, cada trayecto se convierte en una pelea constante, pero si lo dominas, la moto se transforma en una extensión de ti, respondiendo con suavidad, precisión y confianza. No olvides esto, un buen motociclista no es el que más acelera, sino el que más controla los detalles. Y el embrague es uno de esos detalles que, cuando lo dominas, cambia toda tu experiencia sobre dos ruedas. Piensa en cada error que hemos repasado hoy. Mantenerlo apretado en el semáforo. Soltarlo de golpe en los arranques. Bajar pendientes sin freno motor. Usarlo como muleta en lugar de mejorar tu técnica. Todos esos hábitos pueden parecer pequeños, pero juntos construyen un muro que te impide avanzar como piloto. Y lo mejor es que todos se corrigen con práctica, conciencia y un poco de paciencia. Mensaje final. Cada vez que salgas a rodar, pregúntate, ¿estoy usando el embrague como un novato o como un verdadero motociclista? La diferencia está en tu sensibilidad, en tu técnica y en tu voluntad de aprender. Así que ya sabes, dale like, suscríbete y compártelo con ese amigo que todavía lucha con el embrague. Cuantos más lo sepan, menos motos rotas, menos sustos y más rutas disfrutadas como deben ser. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu moto no se conduce con las manos, se conduce con la mente. El embrague es solo el puente, y ahora tú tienes el control total.